Un gran abrazo, alumnas. Las saludo fraternalmente en esta nueva clase de matemáticas. Lo que vamos a aprender en esta clase es resolver problemas rutinarios. Cuando hablamos de rutinario, hablamos de la rutina, o sea, problemas que se presentan eh, a diario. Por supuesto que estamos hablando de problemas matemáticos. En esta clase vamos a utilizar eh, el cuaderno, ya vamos a escribir en el cuaderno. Luego, a continuación, viene un video para que usted recuerde cuál es la forma de desarrollar un problema. Pequeñas, buen día. Vamos a recordar cómo se hace o se resuelve un problema matemático. ¿Están listas? Acuérdese que un problema hay que solucionarlo, ¿de acuerdo? Vamos entonces, vamos pasito a pasito. Si es que usted se ha olvidado algún paso, vamos a recordarlo paso a paso para que pueda hacer su tarea el día de hoy. Comenzamos. Para solucionar el problema matemático tenemos un proceso, ¿de acuerdo? En el aula solemos nosotros inventarnos problemas, pero como lastimosamente no podemos estar en el aula, yo ya me inventé un problema, ¿de acuerdo? Primer paso, vamos a leer con atención y nos imaginamos el problema. Le leo, Javier tiene 23 tijeras y su mejor amiga Paula le regaló 15 tijeras más. ¿Cuántas tijeras tiene Javier en total? Aquí podemos ver a Javier, que está muy contento con las tijeras, y su amiga Paula al lado. ¿Sí? Va a imaginarse cuántas tijeras tiene Javier y cuántas le dio Paula. Solo se está imaginando. Siguiente paso. Usted recuerda que para solucionar los problemas tenemos que seguir una serie de pasitos donde tenemos datos, razonamiento, operación y respuesta. La primera cosa que tenemos que hacer para poder llenar esta tablita es identificar los datos. En este caso, los datos serían 23, que son las tijeras que tiene Javier, y 15, que son las tijeras que Paula le ha regalado. ¿De acuerdo? Acuérdese, son los numeritos que hay en el problema. Esos números los vamos a colocar donde dice datos. 23 sería el primer dato y 15 el segundo dato. El paso número 5 tiene que ver con el razonamiento. El razonamiento, como se acuerda que le dije que era un secretito, que siempre está donde está la pregunta. En este caso la pregunta es, ¿cuántas tijeras tiene Javier en total? ¿Sí? Si decimos en total, significa que estamos uniendo, juntando. Entonces es una suma y tiene el signo de más. Acuérdese. Luego tenemos la operación. Acuérdese que la operación no es lo que en matemática lo que hacen los doctores, que le abren y le curan por dentro. En la operación matemática es resolver el problema con los números. En este caso, el 23 y el 15 le pasamos a la operación, siempre identificando la unidad y la decena. Acuérdese que la unidad va a la derecha y la decena a la izquierda. No se puede poner los números juntos todo en la unidad porque la decena se pone muy enojada porque se queda sin visitante y la unidad se queda demasiado apretada. ¿De acuerdo? Cada una va en su propio cuartito. Y por último le ponemos el signo más al lado izquierdo de la operación. Vamos sumando. Primero la unidad, acuérdese. 3 más 5, 8.
Vamos ahora solamente la decena. 2 más 1, 3. Y nos salió 38. 23 más 15 es 38. Entonces, aquí está la respuesta. Javier en total tiene 38 tijeras. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer, por favor, el día que nos encontremos, el día lunes nos vamos a encontrar para ver si existe alguna pregunta y para darles algún saludito. ¿Listo? ¿Ya se acordaron de cómo se resuelve un problema matemático? Ya recordaste, fácil para ti. Trabaja en tu cuaderno en la tarea. En la tarea, como no podemos pegar los papelitos de los problemas matemáticos que siempre hemos pegado, van a tener que copiar, pequeñas. Un abrazo y un saludo a todas. Hasta luego. Como decía el video, para resolver un problema matemático tenemos que pasar por estas cuatro etapas. Primero, el dato. Identifico los datos numéricos. Si me es más fácil, también los puedo subrayar. Después viene el razonamiento, donde tengo que leer la pregunta para poder identificar qué operación voy a realizar. Si voy a sumar, restar, multiplicar o dividir. También me puede servir consultar las palabras clave, porque siempre en la pregunta está una palabra clave. Entonces eso le ayuda mucho. Más adelante le voy a mostrar una tablita con todas las palabras clave. Una vez que usted ya identificó qué tipo de operación, entonces tiene que resolver el problema con los números. ¿Ya? Si suma, resta, multiplicación o división. Una vez que termina de realizar la operación, viene la respuesta. La respuesta consiste en responder la pregunta que aparece en el problema. Acá le pongo un recordatorio, donde dice que siempre hay que leer y analizar el problema para encontrar la palabra clave. Acá yo le presento una tabla de palabras claves, que son las que nos ayudan a dar pistas de la operación que hay que hacer. Usted lee la pregunta y en la pregunta siempre va a aparecer una palabra clave. Entonces, esa palabra usted la identifica y luego busca en qué lugar la encuentra. Si está en sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces usted, por ejemplo, si en su pregunta dice disminuir, entonces, mira, la miro y está en la columna de las restas. Entonces me está diciendo que debo restar. Si a usted le sale en la pregunta, ¿cuál es el doble? Entonces, el doble, multiplicar. ¿eh? Si en la pregunta le sale compartir, entonces usted va y busca y la va a encontrar en la columna de dividir, lo que le está indicando que debe dividir. Y si le sale, por ejemplo, la pregunta, ¿cuánto aumenta? Aumenta. Hasta en la columna de la suma. Bien, alumna, al final de este video le voy a mostrar una actividad que tienen que hacer para que queden todas las palabras claves registradas en un pequeño libro y así usted lo puede usar y manejar todas las veces que le sea posible. Bien, entonces ahora vamos a resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos. ¿Qué significa rutinario? Que son de la rutina, que se usan siempre. ¿Ya? Y en contextos cotidianos es lo que se refiere a lo que se usa durante el día, durante la semana. Entonces aquí se va a encontrar con puros
problemas que son habituales, que se usan en las casas y en la vida. Primero, dice, letra A, los precios de algunas frutas en un puesto en la feria son los siguientes. Ahí está la tabla y dice, si la mamá de Viviana lleva 1 kilogramo de naranjas y 1 kilo de manzanas y 1 kilo de plátanos, ¿cuánto pagará? Entonces, de acuerdo a lo que recordamos en el video, usted tiene primero que identificar los datos numéricos, luego tiene que razonar, pensar cuál es la operación que voy a realizar, me puedo ayudar con el listado de palabras claves, luego tengo que hacer la operación y después al final responderle a la pregunta. En este caso dice, ¿cuánto pagará? Entonces usted tiene que responder, pagará tanto. ¿Eh? Y letra B, una sala de cine tiene 300 asientos en la función de una película. Hay 234 espectadores. ¿Cuántos asientos desocupados hay? Entonces ahí usted tiene que seguir todos los pasos que mencioné anteriormente. Soluciones. Entonces, acá, en el primer problema, en la letra A, se identificaron los datos y eran 330 de las naranjas, 360 de las manzanas y 300 de los plátanos. Entonces, como decía, ¿cuánto pagará? Entonces había que sacar el total que había gastado y luego se hizo la suma y la respuesta es que pagará 990 pesos. En el problema B se identificaron los datos 300 y 234 y como la pregunta hablaba de asientos desocupados, ¿cuántos asientos desocupados hay? Entonces el razonamiento llevaba a que esto era una resta. Se hace el problema, se resuelve el problema con la resta y nos da un total de 66. Entonces, a la pregunta que decía, ¿cuántos asientos desocupados hay? La respuesta, hay 66 asientos desocupados. Dos problemas más. Y si ustedes han notado en la diapositiva donde salían los otros problemas, le puse la tablita y acá también le agrego la tablita como una ayuda a memoria. ¿Ya? No es necesario que usted la escriba todas las veces en el cuaderno. Basta con que la haga una sola vez. ¿Ya? Letra C. El primer día de una jornada deportiva asistieron 350 personas. El segundo, 442 y el tercero, 156. ¿Cuántas personas concurrieron en total los 3 días de la jornada? ¿Ya? Entonces ahí usted, datos, razonamiento, operación y respuesta. En una granja se recolectan 150 huevos en una semana. De esos huevos, 75 se venden, 30 se utilizan para hacer postres y los demás se quiebran. ¿Cuántos huevos se quiebran? Soluciones. Entonces, ¿qué se hizo primero? Se identificaron los datos numéricos, 350, 442 y 156. Después se fue a la pregunta y en la pregunta había una palabra clave, total. Entonces eso me indica que debo sumar. Se sumaron los tres números y nos dio un total de 948. Como la pregunta decía, ¿cuántas personas concurrieron en total los 3 días de la jornada?
Entonces la respuesta, en los 3 días de la jornada deportiva asistieron 948 personas en total. Bien, ahora en el otro problema. Acá había también que recolectar los datos numéricos. Tenemos 150 huevos, los 75 se venden y 30 se utilizan para hacer postres y los demás se quiebran. Entonces, lo primero que había que hacer acá era sumar, porque primero teníamos que saber cuántos huevos eran entre los que se vendían y entre los que se usaron para hacer postre. Entonces ahí nos va a dar el total de huevos usados. Entonces, primero sumamos 75 más 30 y nos dio 105. Entonces ahora tenemos la cantidad total de huevos y los huevos que se han usado en total. Entonces ahora recién puedo saber cuántos huevos se quebraron. ¿Cómo? 150 menos 105. Y que nos da un total de 45. Entonces, ese total corresponde a los huevos que se quebraron. Así que la respuesta, como la pregunta es, ¿cuántos huevos se quiebran? Entonces, respuesta, se quiebran 45 huevos. Vamos, sigamos con problemas, porque el objetivo de esta clase es resolver problemas matemáticos. Letra E. Una costurera arregla 5 vestidos por día. ¿Cuántos vestidos arreglará desde el lunes hasta el sábado? F. Para ordenar vasos en un mueble, María dispuso 4 filas con 8 vasos cada una. ¿Cuántos vasos ordenó María en total? Maximiliano junta láminas para su álbum de fútbol. Él tiene 6 sobres con 10 láminas cada uno. ¿Cuántas láminas tiene en total? Entonces, nuevamente vamos a aplicar este método. ¿Cómo? Identificando los datos, razonando, haciendo la operación y luego la respuesta. Soluciones. Lo primero es identificar los datos y en este caso los datos son 5 y 6. ¿Por qué 6? Porque dice que cuánto vestido va a arreglar desde el lunes hasta el sábado. Y desde el lunes hasta el sábado son 6 días. Luego, al leer la pregunta, nos dimos cuenta que era una multiplicación. Así que 5 por 6 es igual a 30. La respuesta, arreglará 30 vestidos desde el lunes hasta el sábado. A continuación, el problema F, tenemos dos datos, 4 y 8. Y al leer la pregunta, también vimos que era una multiplicación porque habla de ordenar, ¿ya? Así que multiplicamos 4 por 8, es igual a 32. La respuesta sería, María ordenó 32 vasos en total. Y el problema G, los datos numéricos es el 6 y es el 10. Ahí habla de cuántas láminas hay en total, entonces puedo hacerlo como suma, pero más me conviene multiplicar porque es un camino más corto, ¿ya? Además, la multiplicación es una suma abreviada. ¿Qué significa abreviada? Que es más chica. Así que multiplicamos 6 por 10 es igual a 60. Así que podemos responder que tiene 60 láminas en total. Y acá tenemos más problemas, pero tienen una característica distinta a los problemas anteriores. Aquí están todos los datos, pero no está la pregunta.
Entonces, el trabajo que ustedes deben realizar es crearle la pregunta a ese problema y luego desarrollar. Ejemplo, letra A. En la biblioteca hay 40 libros que se deben ordenar en forma equitativa, en un estante con 5 repisas. Entonces, ¿cuál será la pregunta para este problema? Letra B. La municipalidad de una comuna compró 45 contenedores de reciclaje y entregará 5 contenedores por sector. Nuevamente no está la pregunta. Entonces, ¿cómo yo hago la pregunta? Leyendo comprensivamente todo lo que me han enunciado ahí en la escritura, tanto en la letra A como en la letra B. Así que ahora les toca a ustedes hacer la pregunta. Escríbala en su cuaderno. Veamos. Primer problema. Hablaba de una biblioteca, que habían 4 libros que se tenían que ordenar en forma equitativa en un estante con 5 repisas. La pregunta tenía que ser, ¿cuántos libros se deben ordenar en cada repisa? A lo mejor usted la hizo con otra redacción, pero decía lo mismo, ¿ya? A lo mejor usted puede preguntar, ¿y cuántos libros se ordenaron en cada repisa? ¿O cuántos libros hay en cada repisa? Y es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos la identificación de los datos, que es 40 y el 5. Cuando hablamos de ordenar, o hablamos de dividir, ¿ya? Entonces, aquí hay que dividir. 40 dividido 5. Bueno, recordar que cuando dividimos, la división es una operación inversa de la multiplicación. Así que usted perfectamente puede decir, ¿qué número multiplicado por 5 me da 40? Y en este caso es 8, ¿ya? Así que no se complique dividiendo, sino que utilice la estrategia que hemos ido aprendiendo, que una de esas era que era la operación inversa. La respuesta: se deben ordenar 8 libros en cada repisa. Después teníamos el otro problema, donde habla que la municipalidad compró 45 contenedores y le va a entregar 5 contenedores a cada sector. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cómo sabemos los sectores? ¿O para cuántos sectores le alcanza? Así que la pregunta es, ¿cuántos sectores tiene la municipalidad? También podría haber puesto, ¿a cuántos sectores alcanzan los contenedores? Que al final es lo mismo. Entonces teníamos que eran 45 y que se iban a entregar 5 por sector. Así que 45 dividido 5, y acá usted aplica la operación inversa. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 45? Sería este caso 9. Y la respuesta, la municipalidad tiene 9 sectores. ¿Ya? Acá seguramente van a salir preguntas distintas a las que yo le anoté, pero yo le dije, se pueden hacer la misma pregunta, pero redactada de otra forma. ¿Ya? Eso sí, lo importante es que le dé para responder la pregunta. Ahí está la clave. Tenemos el problema: Andrea resuelve cada 6 problemas matemáticos distintos. Tiene una libreta con 48 problemas diferentes por solucionar. Entonces aquí falta la pregunta. Y después, si los 42 huevos se guardan en bandeja de A7. Pregunta, ¿cuál será la pregunta? Ya, vamos por la solución del problema C.
donde había que ponerle la pregunta. Entonces Andrea resuelve cada día 6 problemas matemáticos distintos. Tiene una libreta con 48 problemas diferentes por solucionar. Entonces la pregunta que tiene que llevar este problema es, ¿cuántos días tiene para resolver los problemas que le quedan? Y como aquí hay que repartir, por lo tanto hay que hacer una división. 48 dividido 6 es igual a 8. ¿Por qué? Porque 6 por 8 es igual a 48. Respuesta: tiene 8 días para resolver los problemas. Veamos el problema B. Si los 42 huevos se guardan en bandejas de A7, pregunta, ¿cuántas bandejas se necesitan para guardar todos los huevos? También esta pregunta nos indica que hay que hacer una división. ¿Por qué? Porque hay que repartir. Entonces vamos a dividir 42 dividido entre 7. Y como la división es la operación inversa de la multiplicación, nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 7 me da 42? 6. Por lo tanto, la respuesta será, se necesitan 6 bandejas para guardar todos los huevos. Bien, ya hemos finalizado la solución de los problemas y ahora les voy a dejar acá una tarea. Y dice, confeccione un lab book con palabras clave en los problemas. Entonces, en la tercera diapositiva estaba un listado de palabras clave. Entonces usted esas palabras clave las va a poner en este Labbook. ¿Y qué es eso, señorita, de un Labbook? Es un tipo de libro que se hace de cartulina y se utiliza para entregar información acerca de algún tema y que a usted también le sirve para tenerlo y consultar, ¿ya? Dentro de un Labbook usted puede poner solapas, ventanitas, fotos, pequeños libros, sobre y todo tipo de elementos que le sirvan para exponer un tema en concreto. Ya, le puse ahí, le mostré cómo se dobla la cartulina en 3. Luego, lo que está en la primera parte, que es la portada, se divide por la mitad y se corta por la mitad, pero solo las caras laterales, tal como lo muestra el dibujo donde están las tijeras. ¿Ya? No corte hasta adentro, solamente donde aparecen las líneas cortadas, porque adentro no se corta. O sea, al final le va a quedar como una puerta que tiene 4 ventanas, ¿ya? Y usted adentro escribe las palabras clave en los problemas. Entonces, y los tiene que poner en el mismo orden que los ponga la portada. ¿Ya? El último dibujo está la portada, ¿cierto? Dice suma, resta, multiplicación y división. Entonces, como van a estar cortados, la idea es que usted abra la ventana donde dice suma y en el centro aparecen todas las palabras claves que se refieren a la suma. Y esas son las que se escriben adentro, ¿ya? Después dice resta. La idea es que usted escribe todas las palabras clave debajo de donde dice resta. Así que después usted abre la ventana y le aparecen las palabras clave. Lo mismo tiene que hacer con la multiplicación y con la división. Entonces al final, ¿qué tiene usted? Igual que si tuviera una puerta que tiene 4 ventanas. Entonces, cuando usted quiere ver las palabras claves de la suma, va donde dice suma, abre la ventana y abajo están todas las palabras claves y cierra. Después multiplicación, listo. Abre la ventana donde dice multiplicación y abajo van a estar todas las palabras
claves de la multiplicación. Mira, yo te invito a que lo hagamos juntas. Podemos confeccionarlo en la hora de atención de consulta. Ahí podemos confeccionar este logbook, porque así es más fácil y me vas preguntando lo que no entiendes. Así que te hago esa invitación. Tú tienes que tener los materiales para hacerlo, ¿ya? Así que esa es mi invitación. Bueno, alumna, hasta acá ha llegado la clase. Ha sido un placer compartir con ustedes, enseñarles cada día más y felices de que usted también esté interesada en las clases de matemáticas. Cuídense y nos vemos en la próxima. Adiós.